Premios del día. 30.000 pesitos para Carmen. Hola, mi nombre es Germana Belenda. Hoy día me llegó una carta. Au, me pegué. Esto es una carta. Él es Bertolt Brecht, un dramaturgo y médico alemán muy conocido en el siglo XX. Estas son las entradas del teatro que he ido a ver este año. Ella es Manuela Infante, una directora teatral chilena muy reconocida, a quien idolatro mucho, y él es David Atencio, un director teatral, y es quien escribió la carta. En la universidad tengo un ramo que se llama Teatro Épico y Vanguardias. En ese ramo lo que se hace es ver la historia de las vanguardias del arte a través del siglo XX, se ve el futurismo, el constructivismo, el surrealismo, etcétera, etcétera, etcétera. En este momento estamos en el final del semestre, ya terminando, y el trabajo final para el semestre era escribirle una carta de amor al profesor basándonos en alguna de las vanguardias, ya sea futurismo, surrealismo, constructivismo, cualquiera que quisiéramos. En mi caso, para escribir la carta me agarré del constructivismo, que es una vanguardia que se preocupa mucho de la materialidad de los objetos. Entonces, en vez de ver el arte en las figuras o los significados que crea, se centra más en cuáles son las materialidades. Por ejemplo, si ves una Mona Lisa, no te vas a preocupar de ver la pintura o qué es lo que esta pintura representa, sino que te preocupas más de cómo es el marco, qué material tiene, cuáles son los acrílicos que usó o pintura, cuáles son los craquelados, etc. Entonces mi carta básicamente fue de construir una carta, vale decir, una carta que está hecha con papel y con tinta, la deconstruí en papel y tinta. Ahora bien, su respuesta fue esta carta, que es un bloque de yeso macizo, tiene como inscripciones un poco constructivistas, que también el constructivismo se rige mucho por las figuras geométricas y por las líneas y por las rectas, así que le hizo un dibujo ahí bien lindo. Y por detrás dice: debes romperlo, suerte. La verdad es que he estado pensando mucho si es que romperlo o si no romperlo, porque existe la posibilidad de que efectivamente adentro tenga algo que puede ser o un objeto, o puede ser una carta, o simplemente puede que no tenga nada y que el hecho de romperlo sea para que reflexione sobre la vanguardia, pero no lo quiero romper hasta ahora, así que lo voy a romper. Bueno, ya pasaron un par de días desde que abrí la carta. No les puedo decir qué es lo que decía esa carta por un tema personal, de correspondencia. Las cartas son privadas, son entre dos personas. Pero lo que sí les puedo decir es que algo importante de esa carta era el hecho de que se tenía que romper. Hay una frase que decía que en el mundo real las vanguardias tomaban importancia gracias a la experiencia. Y por eso el acto de romperla era tan importante para poder darle un significado a esa carta. Más allá de lo que pudiese decir ese pedazo de plástico con letras, era la experiencia de reventarla contra el piso y de sentir ese crash. No sé cómo explicarlo. La experiencia de romperla. Ese era realmente el mensaje que él me quería transmitir con esta carta que me entregó encerrada en un bloque de yeso. Como ya les había explicado muy por encima y muy rápidamente, el constructivismo se centra mucho en la materialidad de las obras de arte. Entonces pasa a un segundo plano el eje figurativo. Yo le había dado el ejemplo de la Mona Lisa. Si es que uno ve una pintura de la Mona Lisa, uno abstrae una imagen de una mujer y esa figura es finalmente el significado que uno le da a una obra de arte. Pero el constructivismo se centra más en las materialidades de las obras de arte. Entonces, en vez de preocuparse o de fijarse en la forma o en la figura que te da un significado, ellos se centraban más en las materialidades, ya les había dicho, por ejemplo, el material con el que está hecha la tela, en el marco, en las pinturas, en los olores de las pinturas, en los craquelados, en cosas que agarran una nueva dimensión, una nueva percepción a través de la abstracción de la realidad a partir de la materialidad. Y ahí hice la respuesta
a esa carta, tenía que volver a responder. Para mí fue muy difícil hacer una respuesta que pudiera satisfacer a la vanguardia constructivista. No les había comentado que David Atencio, la persona que me escribió esta carta, justo este año había hecho una investigación sobre el constructivismo ruso de Tatlin y había hecho una obra de teatro que se llamaba Tempo, en la que indagaba sobre la importancia de la materialidad y de cómo transformar conceptos abstractos como lo es el tiempo en realidades como materiales, como son las diferencias sociales, que en realidad es una obra de teatro que indaga mucho sobre esta vanguardia, o sea, que indaga sobre esta vanguardia. Todo esto hace muy poco me enteré de que el GAM también tiene una estructura arquitectónica constructivista. No sé si es que David estaba al tanto de que había hecho una obra constructivista basándose en el constructivismo ruso de Tatlin en un edificio arquitectónico constructivista hecho en el gobierno socialista de Salvador Allende que tenía relación directa con Rusia. Escribí una nueva carta y con esta misma premisa la respuesta que le di a David tenía que ver con eso, con darle más importancia a la materialidad con la que estaba hecha la carta más que en el mensaje que estaba adentro de ella. Entonces, la carta que le respondí en realidad tenía ese sentido, de que tenía que ser mucho más importante la materialidad con la que estaba hecha esta carta que el contenido de esta carta. Entonces utilicé una botella de vidrio que para mí tuvo mucha importancia. La compré cuando tenía 14 años más o menos, en una experiencia que tuve en Argentina. Yo viajé a un campamento de teatro internacional en Argentina y ahí me enamoré del teatro. Y gracias a esa experiencia yo creo que ahora estudio teatro. Por eso esa botella tenía tanta importancia para mí. Puede parecer banal, una botella de Coca-Cola de vidrio que tenía de hecho acá. Y le entregué esa carta como parte de mi mensaje. Y adentro de esa botella de vidrio le puse hartos papelitos, porque cuando yo iba al colegio estudiaba alemán y tenía unos papelitos que fueron muy importantes para mí en mi último año de colegio, en las que por un lado decía una palabra en español y por el otro lado decía una palabra en alemán. Y tenía muchos de esos papeles, tenía como 100, y los metía dentro de la botella de vidrio, le metí un mensaje y después lo sellé con un corcho y lo sellé con lacra. Al fin y al cabo, el mensaje que yo le quería transmitir o la importancia que tenía la carta para mí, más allá de las palabras que yo le puse en el papel escrito, era la materialidad con la que estaba hecha mi carta. No sé si me explico, fue muy fuerte también para mí desprenderme de esas dos reliquias que tenía, que para muchas personas pueden parecer chatarra, como de repente uno tiene ciertos recuerdos o ciertas cositas que pueden parecer basura. Para mí tenían mucha importancia esas dos cosas, la botella de Coca-Cola y los papelitos. Yo creo que eso es lo importante de las vanguardias. Cuando las cosas simples adquieren una nueva dimensión en la realidad. Cuando ves las cosas desde otra óptica. Y esto pasa con todas las vanguardias, no solamente con el constructivismo, que en sí las vanguardias a lo largo de la historia, en el siglo XX, lo que buscaban era eso, era reinterpretar la realidad, encontrarle un nuevo sentido. Y por esa misma razón eran tan peligrosas. Por ejemplo, en la Alemania nazi habían censurado muchas obras vanguardistas, considerándolas como arte degenerado, porque presentaban una nueva realidad que los regímenes totalitarios no querían que se presentaran, ni que la gente descubriera. Lenin también estaba en contra de las vanguardias. Entonces yo encuentro que eso es lo lindo realmente de estas corrientes, de que te hacen ver las cosas con una nueva perspectiva, con una nueva realidad. Y una botella de vidrio de Coca-Cola deja de ser basura y pasa a adquirir una nueva dimensión dentro de la realidad que es más importante que una botella de vidrio solamente. No sé por qué estoy haciendo este video, sinceramente. Solamente quería compartirles algo que me pareció muy interesante para mí este año. Y a mí me hace mucho sentido. Y quería compartirlo. Para mí fue importante. Y por eso lo hago. Gracias por ver el video y nos vemos. No tengas miedo del entendimiento. Este está lejos del vivir, del sentir. Espero tu respuesta.